Hola, hola, saludos, bendiciones a toda la familia Pacto de Gracia. Y como siempre digo, y dice mi esposa, estamos felices y contentos pues de llegar a ustedes en un episodio más donde nuestra intención y motivación es expandir y bendecir tu vida con la palabra que vivifica, transforma, direcciona, restaura nuestros corazones, nuestra mente y nuestra alma. Entonces, pues estamos felices, estamos contentos hoy de llegar a ustedes a través de este medio. De verdad que bueno, no te apartes de allí, pues comparte el link, dale like y bueno, dile a tus amigos que ya comenzó Pacto de Gracia. Así es, un gusto saludarles, un gusto estar de nuevo acá en un episodio más de Pacto de Gracia. Y para nosotros pues es un placer, es un privilegio poder tomar estas plataformas y extender, expandir, publicar la palabra de Dios y las buenas noticias, Gerson, porque es lo que necesitamos, afianzar las buenas noticias, y pues el Evangelio es una buena noticia, la palabra de Dios es una buena noticia. Por eso creo que es el mejor mensaje que podamos transmitir a toda la audiencia de Pacto de Gracia. Bueno, y esto es interesante saber, si tú quieres crecer en el Señor, en tu vida espiritual, hay una semilla que es la única que puede hacer que esto suceda, y es la palabra de Dios. Y es por eso que nosotros en nuestros episodios, nuestra base, y seguirá siendo nuestra base, y como de todo cristiano, de toda persona que cree en el Señor Jesucristo, su base, su fundamento, su GPS, por así decirlo, su señal, ¿verdad? Tiene que ser la palabra de Dios, y por eso nosotros hemos determinado que en nuestros episodios, pues todo sea basado en lo que Jesús dice, lo que dice en su palabra. Y hemos venido hablando en episodios anteriores sobre prosperar, ¿no? Pero ¿a qué manera? Y siempre lo hemos dicho, y quiero recordarlo, que la prosperidad que viene de Dios no es como estamos acostumbrados a verlo, o como el sistema, este mundo nos los quiere hacer ver. Porque a veces cuando escuchamos la palabra prosperidad, nuestra mente de una vez vuela al dinero, vuela a las posesiones, enfocamos todo en lo material. Y la manera de Dios, a prosperar a la manera de Dios, eso no es todo lo contrario, ¿sí? Y pues eso es lo que nosotros queremos que nuestra audiencia pueda entender y pueda comprender, que no solo el dinero es prosperidad. Hay muchísimas cosas, y es que la prosperidad tiene una naturaleza, mi amor. La prosperidad tiene un origen. Así es. Y eso debemos entenderlo. La prosperidad tiene un origen. Y pues bueno, nosotros a manera de introducción hoy vamos a tocar cuál es ese origen y cuál es esa naturaleza. Porque a veces mucha gente piensa que no es próspera porque no tiene dinero. Así es. O mucho dinero. Entonces dicen, no, yo no soy próspero. Y están errados. Así es. ¿Sí? Así que si quieres saber más y escuchar más, pues no te apartes de allí. Así es, así es. Y como acabas de decir, pues el origen de la bendición, el origen de la prosperidad, el origen del bienestar nuestro, pues está en Dios y también en su palabra. Entonces, una de las cosas más maravillosas que tenemos los que creemos en Jesucristo, y a través de la palabra nosotros podemos darnos cuenta de una verdad tan asombrosa, y es que cuando estábamos sin Cristo, estábamos muertos en delitos, en pecados, es decir, nuestro espíritu estaba separado de Dios, estaba desconectado de la fuente de la bendición. Pero una vez que abrimos el corazón a Cristo, que es el único medio, el único camino que nos lleva de vuelta a nuestro origen, se llama Cristo. Entonces, una vez que abrazamos esta fe, una vez que abrazamos esto con convicción y decimos, sí, creo en que mi origen no es de este mundo, creo que mi origen no está en lo superficial, porque nosotros fácilmente, cada ser humano se puede dar cuenta de que el origen de nosotros como seres humanos no está en lo superficial, porque si así fuese, estuviésemos
felices, Y llenos plenos, y completos, claro. con lo superficial. Pero siempre hay algo más, Gerson. Eso significa que nosotros somos o venimos de Dios y nuestro origen está en Dios y la fuente de nuestra verdadera bendición pues está en Él. Entonces, cuando abrazamos la fe en Cristo, la palabra del Señor dice que nosotros nacemos de nuevo. De hecho, dice Jesús en su paso por acá, por este mundo, tuvo una conversación bastante interesante con un maestro de la ley, un hombre bastante pudiente, bastante, en aquel entonces era una persona importante ante la sociedad, y sin embargo le dijo, mira, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios, no puedes disfrutar nuevamente de tu esencia y de tu origen. Eso fue lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. Hay algo más, no es solamente lo que estás acostumbrado a oír, a ver, no es solamente levantarte, acostarte, tener familia, aunque todo eso es parte del mismo plan de Dios, pero nuestro origen y nuestra esencia viene de Dios. Entonces, cuando aceptamos a Jesús como Señor en nuestro corazón, nacemos de nuevo. Eso es algo milagroso. Entonces, si hemos nacido de nuevo, si hemos abrazado la fe en Cristo absolutamente como única fe, hemos nacido de nuevo, hemos entrado a la prosperidad de Dios. O sea que, claro, entonces fíjate esto tan glorioso, porque pasamos de muerte a vida. De muerte ahí a hay vida. ganancia. Uf. ahí hay una ganancia Así es. extremadamente de aquí al cielo. Así o sea, es. estábamos muertos, ya no estamos muertos, ya nos dio vida. Así es. ¿Sí? Y he escuchado mucha gente decir en el mundo, un refrán, pues llegamos a este mundo desnudos y sin nada cuando nacemos, ¿sí? Entonces todo lo que tenemos hasta ahora, ropa, comida, vestido, es ganancia, Ajá. ¿verdad que sí? Porque Sí. no llegamos al mundo sin nada. Así es. Entonces, si nos ponemos a analizar, cuando nacemos de nuevo, pasamos de muerte a vida, ya entramos a la prosperidad de Dios, o sea, ahí vemos el corazón, la naturaleza de Dios nos dice, ok, vas a pasar de la maldición a la bendición. Así es. ¿Sí? Vas a pasar de la ruina, de la condenación eterna a la justificación. Así es. Y eso de es de las tinieblas a la luz. de las tinieblas a la Así luz. es. O sea, dice la palabra, dice que ustedes ahora son real sacerdocio, son una nación santa. Antes no se escuchaban, prácticamente decían, antes no eran nadie, ahora pasan a ser hijos de Dios. Así es. Y eso es ganancia. Entonces tú debes de entender eso, que cuando tú entras, naces de nuevo, cuando Jesús, o sea, te traslada del reino de las tinieblas Así es. a su reino, es un reino de abundancia Así es. y de prosperidad. Entonces, tienes que saber, si ya tengo a Jesús, tengo la prosperidad garantizada en mi Así vida. es. ¿Sí? Por encima de lo material. Así es, de lo externo. O sea que vamos ganando ya cuando aceptamos a Cristo. Así es, así es. Ya pasamos, lo vuelvo a repetir, de esa maldición a la bendición, de esa ruina a la prosperidad. Entonces, eso es ganancia, eso es ser próspero, tener vida eterna. Así es, tener una relación con Dios, porque nacer de nuevo significa que ese espíritu que estaba muerto en delitos y pecados estaba separado de Dios, estaba desconectado de Dios. A través del regalo de Jesucristo, nosotros volvemos a tener una relación con Dios, una relación padre-hijo, una relación de amistad con Dios. No somos enemigos de Dios. Ahora, a través de Cristo, somos amigos de Dios. Y si dice la palabra que nos dio a nosotros a Cristo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Entonces, en Cristo, Cristo es la garantía de nuestra bendición y de nuestra prosperidad. Entonces, ¿cómo conocemos nosotros todas estas cosas? ¿Cómo nos apropiamos de estas verdades? ¿Cómo fundamentamos nuestra vida en estas verdades? A través de la palabra de Dios. Entonces, si amamos la palabra de Dios, la prosperidad es nuestro futuro. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Si amamos la palabra de Dios, no podemos escapar de la bendición. Entonces, a veces hacemos todo lo contrario. Amamos el dinero porque Ajá. pensamos que allí es donde está, allí donde voy a estar pleno, voy a estar satisfecho. Y debemos de entender que el dinero es una prosperidad superficial. Así es. No estamos en contra. No. Sí, si tú anhelas tener dinero
para cubrir tus necesidades, eso no está mal. Claro. Pero sí te recuerdo que el dinero es superficial. Así O sea, es. el dinero hoy está, mañana no está. Entonces, no puede mover tu corazón, el dinero, cuando la naturaleza de la verdadera prosperidad es Dios. Entonces, a medida que yo comienzo a amar su palabra, mi futuro próspero está a la vuelta de la esquina, Así está es. garantizado. El problema es que siempre Satanás nos inclina a irnos a lugares equivocados a buscar la prosperidad y no a ir a su palabra. Así es. Y lo más sorprendente es que hay como una guerra contra lo que Dios dice. Porque si el ser humano, si el mundo practicara más lo que Dios dice, nos acercáramos un poco más a sus preceptos, a sus palabras, sus consejos, este mundo fuera otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros debemos entender que no es solamente porque el que ama la palabra, practica la palabra. Correcto. ¿Sí? Entonces, Jesús comparó en una oportunidad, comparó a dos hombres que atravesaron por una tormenta en la vida. Nosotros no somos responsables de las tormentas llegan sin nosotros saber en qué momento la vamos a esperar. Sin embargo, Jesús compara a dos hombres, pero a mí lo que me sorprende es que dice, justamente está en Mateo 7, versículo 24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Y las hace. El problema está en que amar la palabra significa ponerla en práctica, porque no hay forma de tú degustar, no hay forma de tú verificar, no hay forma de tú comprobar que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta, que la voluntad de Dios que está escrita en su palabra es perfecta, si no la practicas, si haces las cosas a tu forma o a tu manera. Entonces, tenemos que entender, si amamos la palabra, amamos lo que Dios dice, amamos sus consejos, la prosperidad, la bendición, los buenos resultados van a venir. La mayoría de nuestros mayores desafíos en la vida es producto de malas decisiones. Claro. Hay cosas que se escapan de nuestro control, pero la mayoría de nuestros más grandes desafíos, problemas, conflictos en la vida provienen de decisiones que hemos tomado a nuestra forma, a nuestra manera, sin considerar lo que Dios ha dicho. A veces resolvemos los conflictos a nuestra manera, Jesús. Sí. A veces conversamos con la gente a nuestra forma. Resolvemos las cosas a nuestra forma. Y después que tenemos entonces los malos resultados, ay, Dios mío, ¿y por qué no me ayudaste? Entonces, ¿qué pasa? Porque no es solo ver la Biblia como un simple libro, es amarlo, es abrazarlo y es ponerlo en práctica. Y es son garantizados los resultados cuando tú no solamente escuchas, porque aquí los dos hombres escucharon la palabra, como mucha gente en el mundo escucha la palabra, pero el punto clave está en ponerla en práctica. Fíjate, hay una naturaleza de la prosperidad, ¿sí? ¿Cómo la descubrimos? ¿Cómo llegamos a ella? ¿Cómo conocemos esa naturaleza? Es a través de la palabra. Como tú acabas de decir, hay que amarla. Amarla es ponerla en práctica, porque hay una garantía de que eso que dice la palabra va a funcionar. O sea, dice la Biblia que el cielo y la tierra va a pasar, ¿sí? Sí. Pero más la palabra de Dios jamás pasará. ¿Qué significa que jamás pasará? Eso significa que se va a cumplir. O sea, no va a pasar ni por encima ni por debajo. Se va a cumplir la palabra de Dios. Sí. Entonces, ¿por qué nosotros te decimos que tienes que amarla? Porque en Isaías te queremos invitar a que tú vayas allí a tu Biblia cuando tengas el tiempo en estos momentos. Isaías 55, capítulo 55, versículo 11, dice de esta manera: así será mi palabra que sale de mi boca, ¿verdad? No volverá a mí vacía, o sea, no regresará vacía, ¿ok? Sino que hará lo que yo quiero. Wow. Aquí viene donde estamos hablando hoy. Y prosperará en aquello para lo que yo la envié. Wow. O sea, hay una garantía que la palabra de Dios va a prosperar, o sea, va a dar vida
en cualquier área. Y hoy estamos hablando en la prosperidad, y va a prosperar tu vida la palabra de Dios, porque su palabra dice que es vida y es espíritu. Así es, así es. Entonces, la única manera, Gerson, está garantizada la bendición a través de la palabra del Señor, ¿sí? Si amamos la palabra, la prosperidad está garantizada. Entonces, ¿cuál es la única manera de que nosotros no podamos disfrutar de esta prosperidad o que la evitemos? Bueno, mediante la incredulidad, es decir, creemos que otras cosas pueden funcionar mejor que la palabra del Señor, ¿sí? Porque alguien muy especial lo dijo, o porque a alguien le funcionó X cosa, pero ¿qué puede dejar o hacer que evitemos la prosperidad? Número uno, la incredulidad, no creer lo que Dios dice, no creer en las promesas de Dios. Número dos, la pasividad. Sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces, ¿sí? Otra cosa es la vida carnal, una vida centrada en los sentidos, una vida centrada en lo que oyes, en lo que ves, en lo que palpas, en lo que tocas. Le resta valor o le resta importancia a la vida en el Espíritu, y la vida en el Espíritu realmente es vivir de acuerdo a la palabra del Señor, dejarnos guiar por el Espíritu. Entonces no quieres evitar, no quieres dejar de disfrutar de esta bendición que está garantizada a través de las promesas de Dios y de su palabra. No seas incrédulo, no seas pasivo y no vivas una vida carnal. Activa la vida espiritual a través de tu relación con el Señor y a través de amar la palabra y buscar dirección en la palabra, cómo Dios quiere que yo camine, cómo Dios quiere que yo viva. Entonces, por eso decimos, no es solo prosperar, es prosperar a la manera de Dios. Y Exacto. Prosperar a la manera de Dios es prosperar de acuerdo a la palabra. La palabra de Dios son principios establecidos por el Padre, el creador del cielo y de la tierra, el creador de todo lo que existe, de todo lo que vemos y de lo que no vemos. Entonces, ¿qué mejor que él, que ese maestro, que ese arquitecto, nos dejó los planos, por así decirlo, nos dejó el manual, nos dejó esos principios? Cuando tú dices, cuando no vemos resultados de la palabra de Dios, es simplemente porque hay semillas de incredulidad, porque hay pasividad, porque no la estoy amando y porque no la estamos poniendo en práctica. Porque practicar los principios de Dios, eso es como crear una barrera de protección en el matrimonio, en la finanza, en las relaciones en la iglesia, en mi liderazgo, en todos los ámbitos. O sea, poner en práctica los principios de Dios es levantar una muralla en contra de este sistema, en contra de todo lo que pueda venir. Así es. Y una de las cosas, Gerson, que habla de los últimos tiempos, es que en los últimos tiempos habrá mucho engaño. Entonces, el engaño es, lamentablemente, no conocer la verdad de Dios, lo que Dios ha establecido. ¿Cómo entonces nosotros podemos vencer? ¿Cómo podemos vencer nosotros el engaño? ¿Cómo podemos contrarrestar el engaño? Bueno, volviéndonos realmente unos expertos en la palabra del Señor, y no solamente en teoría o en conocimiento, sino también en la práctica. Todo lo que Dios dice funciona. Entonces, en este mundo en el que estamos, hay mucha sobreinformación, hay mucha gente hablando, mucha gente diciendo, pero debemos aprender a volvernos expertos en la palabra del Señor, en lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios respecto a la familia? ¿Qué dice Dios respecto al matrimonio? ¿Qué dice Dios respecto a las finanzas? ¿Qué dice Dios respecto a los conflictos? Mientras más cerca en cada una de estas áreas estemos de lo que Dios ha establecido, mejores van a ser los resultados. Así es. Entonces, nacemos de nuevo, pasamos de muerte a vida, ya hay ganancia, ya hay prosperidad. ¿Ok? Entonces, algo que nosotros debemos entender es que cuando nacemos de nuevo, ya somos una nueva creación, y ya la semilla que debemos sembrar en nuestra vida, que la podemos comparar con una tierra, ¿verdad? Tiene que ser esa semilla incorruptible de la palabra de Dios, de la cual acabamos de leer que esa palabra, su propósito es prosperar, su destino es prosperar. O sea, lo comparamos con lo secular en las tierras, los agricultores.
siembra una semilla y el propósito de esa semilla es multiplicarse, es prosperar. De la misma manera, es esa semilla incorruptible de la palabra de Dios, pues debemos estar convencidos que esta semilla, que es la palabra de Dios, está llena de prosperidad para nuestra vida en cualquier área. Entonces, si yo entiendo hoy que la palabra de Dios está cargada, está llena, su ADN, su sustancia es prosperar, yo creo que eso debería motivarnos a sembrarla en nuestra vida. Deberíamos llenarnos de intencionalidad y comenzar a cambiar esa semilla mala que hemos estado sembrando y decir, wow. En Pacto de Gracia, Gerson y Patricia me dijeron que la palabra de Dios está cargada de prosperidad. O sea, su propósito es crear vida, es multiplicarse. Yo creo que, oye, deberíamos hacer algo en cuanto a esto, ¿no? Así es, deleitarse en la palabra de Dios. Entonces, cada promesa, cuando te deleitas, cuando entiendes que la palabra de Dios está llena de prosperidad, entonces, al deleitarte en la palabra, en cada promesa, en cada verdad, en cada declaración, eso obrará en tu vida, en mi vida, y reproducirán esa naturaleza. Wow. ¿Sí? Una vez que tú entiendes que la naturaleza de la palabra de Dios es prosperarte y tú te deleitas en ella, la abrazas, la pones en práctica, vas a reproducir esa misma naturaleza en cada una de las áreas donde tú siembres la palabra del Señor. Fíjate, ¿qué hizo Jesús en su ministerio? Él sembró la semilla en 12 hombres, ¿sí? Y dice que Él es la primicia, ¿verdad? Él fue esa semilla que el Padre plantó en la tierra para multiplicarse, y hasta el sol de hoy nosotros somos fruto de esa semilla que hace más de 2000 años Jesús vino a la tierra a sembrar, ¿sí? Entonces ahí vemos la evidencia que esa semilla, su sustancia es prosperar y es multiplicarse. Entonces deleítate en su palabra, consúmela diariamente, en esas promesas, que está llena de promesas, la palabra de Dios, y creo que comenzarás a vivir en esa prosperidad a la manera de Dios, y comenzarás a encontrar en Dios plenitud. Vas a comenzar a experimentar esa satisfacción por encima de cualquier carencia visible o material. Esto es ser próspero. Recuerda, la palabra de Dios está destinada, diseñada para prosperar. Así como funciona en la tierra, físicamente. Yo sé que todo el mundo acá ha sembrado, así sea en experimento, en el colegio, te ponen a experimentar con una semilla. Así como esa semilla, tú siembras una semillita y se reproduce y prospera, de la misma manera, la palabra de Dios está diseñada para prosperar en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Deja que la palabra de Dios te prospere a su manera. Y una de las cosas que debemos entender, sobre todo si ya somos creyentes de la palabra del Señor, es que debemos dejar de sustituir la palabra de Dios, porque a veces es más fácil sentarnos a leer a otra cosa o a ver y por horas, y créeme que los contenidos que estamos recibiendo están moldeando nuestra vida. Esto es importante, y esto parece algo tonto, y la gente dice, ay, pero ¿qué puede hacer que yo constantemente vea un reel de tal cosa, de tal contenido? Eso está moldeando tu vida. Entonces no sustituyas la palabra de Dios, no sustituyas lo que Dios dice por lo que el mundo está diciendo o por lo que cualquier otra persona está diciendo. No estoy en contra de los contenidos que son productivos, que son buenos, que ayudan en algún área, pero nada de eso puede sustituir lo que Dios ha dicho. Una de las cosas más tristes que he estado investigando en estos días y he estado leyendo sobre eso, y una de las cosas más tristes es saber que hay un número bastante deficiente de creyentes que leen la Biblia, que aman la Biblia, que la atesoran como debe ser. Entonces, por eso es que muchas veces vemos que
nos dejamos, para meterme también en ese mismo saco, nos dejamos envolver por otras cosas, nos dejamos envolver por trampas del enemigo, porque justamente tenemos una mezcla de contenidos y tenemos que decidir que aunque yo oiga lo que oiga, yo voy a decidir creer lo que Dios dice y yo voy a decidir poner en práctica es lo que Dios dice, porque entonces andamos probando aquí a ver si esto funciona. Y bueno, probamos aquí a ver si esto funciona. Y probamos aquí, al final no sabemos ni qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Somos unas ramas híbridas, será de tantas. Exacto, tantas cosas que tratamos de poner en práctica. Debemos elegir, tomar una decisión. Yo elijo la palabra de Dios. Yo elijo lo que Dios dice al respecto, porque no hay otra cosa en este mundo que vaya a funcionar mejor que lo que Dios dice. Y esto tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida. Si todavía no entiendes la palabra, si no has conocido a Cristo, te invito a que eso sea lo primero que hagas. Ábrele tu corazón a Cristo y colócalo como el fundamento de tu vida. Dale la oportunidad a Cristo de sentarse en la mesa de tu corazón y conversar contigo y renovar una relación contigo. No necesitas estar solo, sola en tu situación, no necesitas caminar solo en este mundo. Cristo está a la puerta y te está llamando. El tiempo de salvación es hoy. El día en que Dios quiere encontrarse contigo a través de Cristo es hoy. Y solo necesita una decisión de parte tuya para que Él entre, se siente allí, coma contigo y tengan una relación por la eternidad. Entonces, lo mejor que nosotros podemos elegir es abrirle nuestro corazón a Cristo, y luego de eso ya estamos experimentando esa relación. ¿Cómo crecemos? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo somos transformados? ¿Cómo empezamos a disfrutar de estas promesas de Dios? Pues amando lo que Dios dice y poniéndolo en práctica. Tenemos que dejar de ver, como decíamos antes, por eso la palabra, la Biblia, como un simple libro. No. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es espíritu, es vida. La palabra de Dios tiene un poder transformador. Cuando consumimos Biblia, estamos consumiendo a Cristo, wow, a Cristo mismo. Jesús dijo, coman de mí, le dijo una vez a sus seguidores. No estén viendo los milagros y todas esas cosas. No se fijen, coman de mí. Por eso nosotros en Pacto de Gracia siempre hacemos en énfasis, y en nuestra congregación siempre hacemos énfasis en la palabra de Dios. Que amen la palabra, porque es el único poder que tiene la capacidad de transformar el corazón. Mientras más tú consumas Biblia, mientras más consumas de Cristo, más transformado vas a ser. Mientras más consumas la Biblia, más parecido a Cristo vas a ser. Mientras más ames la Biblia, más próspero vas a ser. Entonces allí que tienes que tomar la determinación de navegar en ese río tan maravilloso como es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene un poder más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Sí. No podemos poner o minimizar la palabra de Dios. El enemigo quiere minimizarla, porque ella sabe lo poderosa que es la palabra de Dios. En la armadura de Dios, nosotros vemos que la espada que representa, cuando Pablo habla sobre la armadura de un guerrero, representa pues la palabra. Es esa lo que va a aniquilar toda manipulación. Entonces, ese poder extraordinario está en la palabra de Dios. Y en el Salmo 107, versículo 20, dice esto, mira, Él envió su palabra y los sanó y los libró de su destrucción. Así es. Simplemente una palabra, la palabra tiene el poder, así es, para sanar nuestros corazones, nuestra alma y nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué estoy consumiendo? ¿Sí? Estoy consumiendo la palabra de Dios. Tenlo por seguro que tu prosperidad está, tu sanidad está, tu bendición está. A la misma medida que consumamos la palabra de Dios,
a esa misma medida vamos a ser prósperos, vamos a ser libres, vamos a ser sanos. Así que no menospreciemos Así es. la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder. Fíjate en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 y ya estamos llegando al final de este episodio, pero me gustaría compartir con eso. Dice, cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres. Eso es lo que debemos entender. La palabra de Dios no es la palabra de cualquier hombre, es la palabra que viene, que sale de la boca de Dios. Dice, la recibieron no como palabra de hombre, sino como lo que es en verdad, la palabra de Dios, la cual también obra eficazmente en ustedes los creyentes. Obra eficazmente significa que obra correctamente, como decías anteriormente en el versículo anterior, que lleva no como tiene fin, margen de error. No tiene margen de error. Lleva como fin que las cosas salgan bien. Wow. Entonces creo que vale la pena, ¿no? Vale la pena. Hemos llegado al final de este episodio. Recuerda, la prosperidad tiene una naturaleza. Así es. Vamos a regirnos por ella, vamos a descubrirla, vamos a practicar esos principios y nos vemos a la vuelta de la esquina cuando, digas, de verdad, estoy siendo próspero. Gerson, quiero terminar con esto. Dice, si tienes comunión con Dios, escucha bien, si tienes comunión con Dios, a través de su palabra prosperará. Tu mente prosperará, tus emociones prosperarán, tu cuerpo prosperará, tus relaciones prosperarán. La palabra de Dios es inherentemente próspera. Cuando encuentra la buena tierra de tu corazón, no puedes evitar prosperar. Aleluya. Qué hermoso. Quisiéramos seguir, pero el tiempo... se va rápido, ¿no? Se va rápido, pero una buena conversa. Pero podemos seguir conversando más adelante en el próximo episodio. Así es. Pero recuerda, la palabra de Dios está llena, está diseñada, su sustancia es prosperar. Vale la pena sembrarla. Así que bendiciones, nos encontramos en otro próximo episodio. Bendiciones para todos, dale like, comparte. Esto es Pacto de Gracia. Dios me les bendiga en gran manera.